Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Lía Limón. Ella es creadora del programa justamente de las estancias infantiles. Lía, bienvenida. Bienvenida, Lía. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto poder platicar de este tema, en concreto en lo que se refiere a las estancias que había en la Ciudad de México. Que había. ¿No? Había 501 estancias que atendían pues cerca de 30,000 niños, sí, 28,000, 25,000 niños. Y sí, la verdad es que la desaparición de este programa en la Ciudad de México y en todo el país es una decisión grave, es una decisión que ha dejado en el desamparo a 330,000 niños a nivel nacional. En la ciudad, pues, te digo, aproximadamente unos 30,000. Y es una decisión que no se justifica. Pero además, en la Ciudad de México aún no se ha retomado un esquema de cuidado, y hay que decir que el artículo 9, apartado B de la Constitución de la Ciudad de México, ustedes saben que es una constitución, digamos, reciente, sí, establece la obligación de contar con, establece el derecho de las personas a los servicios de cuidado y la obligación del Estado de contar con un sistema de cuidado que establezca políticas públicas al respecto para distintos poblaciones, entre ellas para los niños. Sí, claro. Entonces, sí es algo que debería de retomar la Ciudad de México de manera inmediata. Entiendo que están trabajando en una ley el diputado Tabe junto con Guillermo Lerdo de Tejada, que preside la Comisión de Infancia, en una ley que justamente supongo que regula el artículo 9 y que se encargue de este tema de cuidado y atención infantil. Pero además, por otro lado, hay que decir que la reforma constitucional recientemente aprobada en el Congreso de la Unión establece ya la obligación del Estado de impartir educación inicial. Entonces, no me explico muy bien cómo establecen esa obligación al mismo tiempo que retiran el principal esquema de educación inicial, es decir, de educación, la educación inicial es de los 0 a los 6. Sí. Entonces, pues lo único que existía a nivel nacional de manera amplia, que era el esquema que más niños atendía, pues son las estancias infantiles. Entonces, de hecho, muchas de ellas, más de 1,000 estancias, tenían convenio con la SEP para poder impartir preescolar y que se los revalidaran, porque la SEP no tiene cobertura. Entonces, pues sí preocupa mucho este tema, por supuesto, a nivel nacional, pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a la Ciudad de México. No se ha tenido una alternativa, ya tenemos 3 suspensiones definitivas que se han dado aquí en la ciudad. A nivel nacional tenemos más de aproximadamente unas 520. Sí. En la Ciudad de México debemos de tener ya cerca de 100, de 3 distintos amparos, 2 en los que yo participé, en los que estuve involucrado, uno en el que estuvo involucrado Mauricio Tabe, y bueno, pues seguimos avanzando por la vía judicial, pidiendo al Ejecutivo que acate las suspensiones definitivas que obligan a restituir los apoyos a las estancias infantiles, a los niños, a las madres trabajadoras y a las responsables de las estancias infantiles. Lía, si pudieras platicarnos para la gente que nos está viendo y no tiene muy claro de qué tipo de estancias estamos hablando, cuando fueron creadas, ¿con qué propósito fue y quiénes trabajan en las estancias infantiles? Porque creo que mucha gente desconoce el objetivo de las estancias infantiles. No solo una guardería como las que conocemos privadas, sino que tiene muchas bondades y además trabajaban para ella mujeres que pasaban por filtros importantes y que también les representaba un ingreso, ¿no? Las estancias infantiles fue un programa que se creó y echamos a andar en el 2007. Fue un programa que surgió como una promesa campaña del expresidente Felipe Calderón, por supuesto también con la idea de Margarita, y que se echó a andar con una necesidad muy importante que detectaron de madres, de mujeres trabajadoras que necesitaban un espacio donde dejar a sus hijos. Madres que no contaban con seguridad social e incluso madres que contando con seguridad social, pues la cobertura del IMSS no les daba para insuficiente. Y se estableció además como un esquema comunitario en el que mujeres de una misma comunidad se encargan del cuidado, de la atención, de la alimentación y del desarrollo de los niños, con como tú bien dices, con filtros muy importantes, con un examen que diseñó Julia Borbolla, que es yo creo que una de las psicólogas de infancia más destacadas, si no es que la más destacada. Así es. En nuestro país, y con la aprobación de capacitaciones, en varias de ellas diseñadas, alguna por Julia Borbolla, otras por Ana Serrano, que es una de las pedagogas también más destacadas,
que trabajan en estimulación temprana. Y justamente las responsables de las estancias tenían que acreditar estas pruebas, estas calificaciones y hacer una serie de a los espacios de cuidado infantil que garantizaran la seguridad de los niños. Así es como se echó a andar el programa, así es como fue creciendo. Como ustedes saben, es un programa transeccional, es un programa pues transeccional porque es una política pública que funcionaba y sobre todo porque es una política pública que contribuye a garantizar derechos humanos, el derecho al cuidado, el derecho a la educación, el derecho a la atención. Y su cancelación, sin duda alguna, y así lo dicen las suspensiones definitivas con las que hasta hoy se cuenta, violan el interés superior de la niñez, vulneran el interés superior de la niñez. Tú no puedes dejar a un niño desprotegido, no puedes quitar un apoyo que va a la población más vulnerable, además a la que el presidente dijo que es iba la que a más atender. se afecta. Así es. Porque una mamá no tiene otra alternativa. Lamentablemente, a raíz de que se quitó el programa, tenemos testimonios, mira, desde madres, una madre viuda de Xochimilco con la que platicaba hace algún tiempo, que me decía, yo no tengo otra opción. Yo necesito llevar a mis hijos a una estancia y entonces infantil esta y madre no tengo que... alternativa alguna. Y entonces ella trabajaba en un puesto, se estaba llevando a sus hijos al trabajo, pero para ella era fundamental y no había obtenido ninguna respuesta de bienestar. Tenemos lamentablemente ya casos donde se ha perdido la vida de menores que dejaron de recibir el apoyo y el servicio de una estancia. Una niña que en Tehuacán, Puebla, la dejaron al cuidado de una mujer en este esquema que proponía el presidente de págale a quien sea. Sí. Y en efecto le pagaron a una señora que se salió de compras y dejó a la niña con un perro que la mató. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y a un niño que se cayó en una cisterna en Chiapas porque la mamá lo dejó al cuidado de la hermanita de 6 años. Las madres trabajadoras que no tienen otra alternativa, que son en muchos casos jefas de familia, porque hay que recordar que una de cada casi 3 mujeres son jefas de familia en nuestro país, y que se quedan sin ninguna posibilidad del cuidado de sus hijos. Entonces, por eso, bueno, seguimos avanzando, estamos avanzando por la vía judicial, y seguiremos buscando que se restituyan estos derechos que se están violando a los niños, por supuesto, a niños que no tienen voz, que no tienen voto, pero que sí tienen derechos, a las madres y a las responsables y asistentes de las estancias infantiles. Y hay una cosa que hay que destacar que es muy preocupante. Acaba de sacar unos lineamientos la Secretaría de Educación Pública donde le establece, digamos, se le van a otorgar 800 millones de pesos, 500 o 800 millones de pesos a los CENDIs del PT, que en teoría van a regularizar, que no pueden regularizar porque son privados, no son públicos, que no le rinden cuentas a nadie, que tienen observaciones muy serias de la Auditoría Superior de la Federación de irregularidades, y de corrupción y de malos manejos, y que atienden, además, no hay claridad de cuántos son ni a cuántos niños atienden. Muy bien. A estos es a quienes se les va a regalar el dinero de primera infancia de la SEP, por un lado. Y por otro lado, el dinero de primera infancia de bienestar lo cancelan. Eso, la verdad es que a mí me deja claro que al presidente de la República los niños no le importan. Un tema muy porque delicado no votan. que sin duda va para mucho, Lía, y Así es. esperemos tener siempre el avance contigo de la mano. Si nos permites, ¿cómo va avanzando este proceso que ustedes Será llevan? un gusto, claro que sí. Espero que sigamos avanzando por la vía judicial. Insisto, ya llevamos más de 520 suspensiones definitivas de estancias en el país. Tremendo. Y seguiremos avanzando. Gracias, Lía, por Muchas platicar gracias esta por la tarde con invitación. nosotros. Muchísimas Lía gracias. Limón, creadora de este programa de estancias infantiles.